Dios les bendiga, hermanos. Nos reunimos una noche más para compartir la palabra bendita del Señor Jesucristo, que es viva, poderosa y eficaz. Tenemos que recibirla con fe, lo que vamos a hacer ahora para que sea obrando en la vida de nosotros, de cada uno, conforme a la voluntad del Señor. La enseñanza en esta noche tiene por título Nuestra actitud conduce al resultado. Amén. Es muy importante las actitudes y vamos a ver ahora por qué. Vamos a leer en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 37, del 2 al 4. Génesis 37, 2. Dice la palabra, es el primer libro de la Biblia. Amén. Fácil de encontrar. Amén. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablar pacíficamente con él. Amén. Entonces, aquí, pues los que conocemos la historia de José, voy a hacer un recuento, amén, de la historia, lo que sucedió. Él tuvo dos sueños, ¿verdad? Si se acuerdan que él tuvo dos sueños de que sus padres y sus hermanos se iban a postrar delante de él. Y entonces después de que él les contó a sus hermanos ese sueño, lo aborrecían aún más, ¿verdad? Porque decían, no, ¿qué estás diciendo? ¿Que vas a hacer más que nosotros o qué? Tras de que no lo querían, ¿verdad? Porque le tenían celos y entonces, pues con eso fue peor. Y un día le dijo el papá que fuera a ver a los hermanos que estaban pastoreando las ovejas, que fuera a ver cómo estaban y que le trajeran las noticias. Y José fue y cuando ellos lo vieron, dijeron, ahí viene el soñador. Y ellos, cierto, lo que quisieron fue matarlo. Ellos dijeron, vamos a matarlo. Pero el hermano mayor, Simeón, les dijo, perdón, Rubén les dijo que no lo mataran, que porque era pues su hermano, que lo echaran en una cisterna y ellos lo echaron allí. Después vino, pasaron unos mercaderes ismaelitas que pasaban por allí y ellos lo sacaron y lo vendieron a esos mercaderes, y los mercaderes, ellos lo vendieron por 20 monedas de plata. Ellos lo llevaron para Egipto y en Egipto se lo vendieron a Potifar, que era el jefe militar, pues, del faraón en Egipto. Y entonces dice la palabra de Dios que vio su amo que Dios estaba con José y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano, ¿verdad? Vio el amo de él y entonces, ¿qué hizo? Lo nombró como gobernante de su casa, que manejara toda su casa, y él era ahí el que mandaba en todo. Y él dice que él halló gracia ante los ojos de este señor y lo hizo mayordomo de su casa. Pero entonces, ¿qué pasa? Que también nos dice la palabra de Dios que José era un joven muy guapo, ¿verdad? Su rostro, pues que era muy hermoso, de hermosos semblantes, que dice, y bella presencia. Entonces, la esposa de Potifar, su amo, pues le gustó, ¿verdad? Se sintió atraída por este joven y todo eso, y como que lo acosaba todos los días, le decía que durmiera con ella y eso, pero pues él no quería, ¿verdad? Y un día ella trató de forzarlo y pues él no quiso, le sacó la ropa, se quedó con la túnica en la mano y él salió corriendo. Entonces después lo acusó, dijo que él era el que había querido, pues, cierto, abusar de ella. Entonces el amo de él le creyó a su mujer y lo metió en la cárcel, injustamente, ¿verdad? Fue a la cárcel, pero ¿qué pasa? Que él fue a la cárcel y ahí en la cárcel aún él encontró, ¿cierto? Halló gracia ante los ojos del que mandaba en la cárcel.
dice que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel y también él le entregó todo, puso cierto, a mandarlo en todos los presos y todo lo que hacían ahí en la cárcel, pues José era el que mandaba para todo, o sea que el jefe de la cárcel no tenía que preocuparse por nada en absoluto. Y después pasaron 13 años de que él estuvo allí preso. Y dice también que Jehová estaba con José y todo lo que él hacía lo prosperaba en sus manos. Y durante ese tiempo que él estuvo 13 años preso allí, aunque fue injustamente, José perseveró haciendo lo correcto, siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, porque correcto pues tiene que ser cierto, obedecerle al Señor y también él mantuvo su fe. Él pensó, sabiendo que un día Dios lo iba a liberar de esa cárcel. Entonces, él que mantuvo, Me toca esa historia, perdón. ¿cómo? Malena, Ay, siempre sí. me toca esa historia. Si te toca, sí, cierto, esa historia es bien tremenda para nosotros, es bien tremenda porque nosotros pasamos por cosas a veces y nos sentimos como que el mundo se nos viene abajo, pero miren a él todo lo que pasó y siendo con su familia y todo eso, pero vemos lo que es aquí lo bonito ver, mire, una persona que él en medio de todas esas pruebas, él perseveró en la fe porque le creía al Señor, ¿cierto? Y en la obediencia, porque él podía haberse revelado y en la cárcel ya ve que las personas se ponen peor antes, ¿no? Más agresivos y se matan hasta los unos y con los otros, pero él no, entonces, porque él perseveró pues en la fe y en la obediencia y entonces esto lo llevó a él a que un día lo liberaran de esa esclavitud. El Señor porque Dios le concedió a él ese don de interpretar los sueños y gracias a ese don que Dios le dio fue que a él lo liberaron, ¿verdad? Vemos cómo a Faraón él también tuvo unos sueños y nadie los podía interpretar, llamó a todos los sabios adivinos de Egipto y todo eso y nadie pudo interpretar, entonces el copero del rey que había estado en la cárcel le dijo, oh, en la cárcel había un joven que nos interpretó los sueños y lo hizo correctamente. Entonces lo llamaron, el faraón lo llamó y él pudo interpretar los sueños, pero el faraón le dijo a él que él se los iba a interpretar. Miren lo bonito que le responde José a Faraón, le dice, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. O sea que él en todo reconocía a Dios, ¿verdad? Que no era él, pero aún siendo un don, todo lo recibimos es de Dios, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Y si a Dios no le hubiera placido dárselo, pues él no tendría ese don, amén. Entonces, él pudo interpretar el sueño y el sueño se trataba, indicaba que habría 7 años de abundancia en la tierra, iban a seguir 7 años de sequía después. ¿Qué fue lo que vio el faraón en ese sueño? Estaba él al pie del río y del río salían 7 vacas, decía que gordas y pues bien alimentadas y todo eso y luego salieron otras 7 vacas desnutridas, todas flacas, y las vacas flacas se comían a las gordas. Entonces allí fue cuando José le interpretó al faraón, le dijo, eso quiere decir eso, que va a haber 7 años de abundancia en toda la tierra y después vienen 7 años de hambre, ¿verdad? Y entonces el faraón le dijo a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Imagínense siendo un hombre que ni conocía a Dios ni nada, el faraón, ¿cierto? Incrédulo, pero él reconoció que en José estaba el Espíritu de Dios. Amén. Y entonces dijo José, dijo a José, el faraón, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Entonces, ahí vemos cómo ya él fue el gobernador de todo Egipto, que era la nación más grande, ¿verdad? De todas. Y los hermanos de José que estaban en Canaán, ahí también ellos tuvieron hambre, ¿verdad? En Canaán, porque eran toda la tierra que hubo hambre. Y entonces ellos fueron a Egipto a comprar alimentos también. Y cuando llegaron a Egipto, ¿qué fue lo primero que hicieron? Ellos se postraron delante de José, ¿verdad? ¿Y qué pasó allí? Se cumplió el sueño, ¿verdad? El sueño de José se cumplió en ese momento. Y después José, pues para cortar la historia es larga, no hacerlo todo, él después mandó a traer a su papá y a toda la familia, ellos la mandó a traer de Canaán y él le dijo que pues los sostuvo allá, ¿verdad? Les proveyó el sustento, les proveyó todo a ellos y ellos pudieron estar, les dio una tierra buena, fértil, donde podían tener todo su ganado, sus ovejas y todo eso. Entonces, después, cuando murió el padre de ellos, Jacob, los hermanos sintieron temor, ¿verdad? Que ellos dijeron, no, ahora este se va a vengar de nosotros, ya que no está nuestro papá, ahora de todo el mal que le hicimos, les dio miedo de que se iba a vengar José. Pero José les dijo que no, les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Esto está en Génesis 50, si después lo quieren leer. Amén. Entonces aquí vamos a analizar la actitud de José. Amén. Si vieron la actitud buena que tuvo José, aquí en esta experiencia que él vivió, pues fue trágica, ¿verdad? Pero él pasó la prueba de la fe y la obediencia, como hablamos ahora, porque él pudo perseverar a través de todas esas situaciones adversas. Él no se enojó ni se volvió amargado como mucha gente que está pasando por algo malo y se amargan, ¿cierto? Y le agarran odio a toda la gente, ya no quieren hablar con nadie ni nada de eso, quieren hacerle daño a los demás, pero él decidió hacer lo mejor posible en medio de todas estas cosas, con cada una de estas situaciones. Es una decisión, mis hermanos, que nosotros tenemos que tomar, ¿verdad? Porque allí no se trata de que venga alguien o si vamos a esperar que la voz audible de Dios venga y nos diga, decide bien, ten una buena actitud. No, eso es una decisión nuestra, ¿cierto? Que tenemos que tomar y él tomó esa decisión que pensó, él dijo, si voy a ser esclavo en Egipto, pues ¿cierto? Si me toca ser esclavo, voy a ser el mejor esclavo posible. Amén. Y por eso, porque él fue ese buen esclavo, entonces su amo pues lo puso como para administrar todas sus pertenencias. Amén. Y también en la cárcel, en vez de ponerse pues malo, agresivo y todo, él decidió ser obediente a lo que el jefe de la cárcel le decía, las leyes y todo. Y fuera de eso, él quiso ayudar a otros. Qué bonito, ¿verdad? Que en una situación de esas que están una persona presa y todo eso, en vez de ponerse agresiva y a empezar a odiar a la gente, él quiso fue, le nació a él ayudar a los demás. Y miren qué pasó, lo pusieron por jefe de la cárcel, ¿verdad? Y después fuera de eso, como gobernador de Egipto, que era, ahí dice que el señor de toda la tierra era José en ese momento, porque era toda la tierra que en la tierra que había hambre, no era solo en Egipto. Y él era el que pues estaba como señor vendiéndoles a todos por medio de lo que él almacenó, esa idea, cierto, sabia que él tuvo, entonces se sostuvo gran cantidad de personas, amén.
y por lo que él perseveró, él persistió en hacer el bien. Así nos dice la palabra de Dios, nos enseña en Hebreos 13:16 que de hacer el bien y la ayuda mutua no nos debemos olvidar, porque de esos sacrificios se agrada a Dios. Amén. De tales sacrificios le agradan a Dios. De que aún cuando estemos pasando por un momento de dolor y todo, en vez de hacerle mal a la gente, hagamos el bien. Eso es un sacrificio y eso es lo que a Dios le gusta. Y también en Gálatas 6:9 dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque en el tiempo de Dios vamos a cegar si no desmayamos. Amén. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros, cierto, hacemos el bien entre toda la familia de la fe, pero eso no quiere decir que si hay una persona desconocida en la calle o algo que necesita ayuda, no la vamos a ayudar. También vamos a ayudar porque en la Biblia nos da el ejemplo como del buen samaritano, ¿verdad? Que encuentra a una persona desconocida y la atendió, la ayudó. También nosotros debemos ayudar mientras sea posible para nosotros. Él también pasó la prueba de la humildad, José, porque aún en medio de la abundancia, imagínense siendo gobernador de Egipto y todo eso, él nunca fue egoísta ni orgulloso, él no se creyó más que los demás ni nada de eso, sino que él mantuvo siempre un espíritu humilde y eso también pues a Dios le agrada. Él siempre reconoció el poder y la soberanía de Dios en todo, incluyendo en su vida, y él no se enalteció a sí mismo. Cualquier persona hubiera, ¿cierto? Si fuera otra persona, se hubiera creído más, ¿cierto? Como dicen que se le sube a la cabeza, oh, lo nombraron gobernador de Egipto, imagínense. Entonces muchos son así y ya quieren es maltratar a los demás y que se creen más que los demás, pero José no. Y todo eso pues le ayudó a él, ¿verdad? Dice, porque el que se enaltece será humillado. El Señor Jesús nos enseña en Mateo 23:12 que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios está viendo todo, Él no se le escapa ni una, ¿verdad? Entonces, también vemos que José se mantuvo contento, agradecido y fiel a Dios dentro de todas, cada una de estas situaciones adversas que él pasó y por eso Dios lo exaltó y lo puso sobre más, porque sobre, como dice en la palabra, que en Mateo también 25:23 dice que su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, amén. Entonces el Señor nos prueba, ¿cierto? El Señor nos prueba, a veces nos da algo pequeño, a ver cómo hacemos, qué vamos a hacer con eso pequeño, amén. Y entonces si nosotros somos fieles a Él y obedientes, si estamos contentos, agradecidos, entonces el Señor nos da más y nos pone sobre más, pero si no, nos quita lo poco que nos ha dado. Amén. Amén. Entonces, esa es una cosa. También vemos cómo José creía en Dios y le conocía bien. Aquí vemos eso, ¿cierto? Qué bonito que nosotros podamos conocer a Dios de esa manera. Y el hecho de que la palabra de Dios abundara en el corazón de él le enseñó la paciencia y la consolación y le hizo mantener la esperanza. Y hay un versículo bien bonito que está en Romanos 15:4, dice la palabra de Dios, porque las cosas que se escribieron antes, ¿en dónde? En la Biblia, ¿verdad? Dice, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea, para que la Biblia nos da la esperanza, ¿verdad? Esas cosas que se escribieron en la Biblia son para que a nosotros nos motiven, nos den esperanza a seguir porque es la palabra de Dios, amén, y es viva y poderosa y Dios nunca falla, amén, a sus promesas Él nunca falla. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, entonces en Él está nuestra esperanza, amén. Y aquí vamos a ver un contraste que fue entre la actitud de José
y la actitud del pueblo de Israel. Pues nosotros ahí vemos que nada que ver, ¿verdad? Nada parecido, porque ellos tuvieron una actitud mala. Ellos se impacientaron cuando estaban en el desierto, ¿verdad? Y empezaron a murmurar y a quejarse durante ese viaje en el desierto. Vamos a ver, fue un recorrido de 40 años muy largo y ahorita no lo vamos a ver, pero sí vamos aquí a ver un par de versículos. En el libro de Números 21, 4 y 5 dice la palabra de Dios. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínense cómo hablaron ellos allí. Ese pueblo fue desagradecido y despreciaron el maná que Dios les estaba dando, el pan del cielo. Ellos lo despreciaron y murmuraron quejándose continuamente de todo, se quejaban y ellos hicieron que Dios se enojara tremendamente con ellos y los castigara. Vamos a ver ahí en Números 21:6, la continuación dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Pues ese fue el castigo, ¿verdad? Ese fue uno de los castigos que les dio. Esas serpientes los mordían. Y entonces, gracias a Dios que después de que pasó eso, ellos tuvieron una reacción muy buena, que fue excelente para ellos, que fue que se arrepintieron, ¿verdad? Y eso fue lo bueno que hicieron en ese momento, pues que ellos se arrepintieron y dijeron, ahí mismo en el 7, el versículo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Dice la palabra de Dios que no hubo hombre más manso que Moisés. Y yo, pues es la verdad, ¿cierto? Yo creo que nosotros, quién sabe si hubiéramos tenido la paciencia, la mansedumbre que tuvo Moisés con ese pueblo que de dura cerviz, ¿verdad? Y que no hacían sino quejarse y murmurar y nada les gustaba, nada les parecía bien. Entonces, aquí habla del arrepentimiento. El arrepentimiento fue la decisión correcta de ellos, ¿verdad? Y eso es lo que debemos hacer. Cuando nosotros estamos así cierto, hemos estado murmurando contra Dios y desagradecidos con una actitud mala, ¿qué debemos hacer? Pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Amén. Arrepentirnos porque pues nadie está exento de algo así, todos somos pecadores, no hay justo ni uno, pues solamente Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de arrepentirnos, humillarnos delante de Dios, reconociendo que nuestra actitud es equivocada y por eso quizás estemos tristes y agobiados. ¿Por qué? Porque sentimos esa pesadez, ¿cierto? De eso de que estamos quejándonos por todo, que no somos satisfechos, nada que nos gusta, todo. Estamos viendo lo malo en vez de lo bueno. Entonces, esa actitud es mala y nunca es tarde, mis hermanos, para nosotros si nos arrepentimos al tiempo de las malas actitudes, vamos a tener acceso a la misericordia y a la gracia de el Señor. Amén. Para obtener la victoria en todas nuestras pruebas. No es que vamos a dejar de tener pruebas, porque la Biblia dice, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Y estamos en el mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esa es la cosa, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza está es en Él, amén, y no ser esos, estarnos quejando por todo y desagradecidos.
Aquí vemos nosotros que Dios no respondió a la oración de Moisés, perdón, él respondió a la oración de Moisés, pero no respondió quitando las serpientes. Él no las quitó a las serpientes dentro del pueblo. Y muchas veces Dios hace eso, Dios no quita esa fuente de dolor que nos hizo poner de rodillas, ¿verdad? Como hasta el apóstol Pablo, que él le rogó al Señor que le quitara eso, pues era tanta la sabiduría, el conocimiento que tenía Pablo, imagínense todo lo que le había revelado el mismo Dios, se lo había revelado. Entonces, Pablo tenía alguna enfermedad, que era un aguijón en la carne, y él le pidió 3 veces que se lo quitara y Dios no se lo quitó, ¿verdad? Pero entonces el Señor a veces no quita esas serpientes de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros nos mantengamos dependiendo de Él, nos mantengamos humildes, ¿verdad? Y reconociendo que solamente Él es el que puede hacerlo todo, que nos mantengamos de rodillas, porque nosotros ganamos nuestras batallas, es así. Amén, de rodillas. Él es el dueño de todo, él todo lo puede hacer con su mano bendita, ¿cierto? Para él no hay nada imposible. Así que si no hay serpientes, no hay necesidad. Y si no hay necesidad, entonces no acudimos a Dios. ¿Verdad? Así pasa con la gente, ¿es verdad o no? Cuando está muy bien y todo lo tienen, no les duele ni una muela, están bien tranquilos, bien contentos. Entonces, ¿qué pasa? A Diosito ahí a un lado lo tienen. Nada más Dios nos lo dejamos de un lado, ¿verdad? Que así es. Pero cuando estamos en una necesidad, ay, Dios mío, ay, sí, Dios mío, Dios mío. Pero entonces no debe de ser así. Por eso es que Dios a veces allí nos deja el aguijoncito para que sigamos de rodillas todos los días y no quita esas serpientes todas, pero Él sí provee alivio y sanidad en medio de todas nuestras pruebas. Él nos provee y nos da fortaleza para seguir adelante. Amén. Entonces, así fue que hizo Él a ese pueblo. No les quitó las serpientes, ¿para qué? Para que se mantuvieran dependiendo de él y humildes y sabiendo que pues los podía picar una serpiente, entonces él no las quitó. Pero vamos a ver qué dice en Números 21, 8 y 9. Dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Amén. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba hacia la serpiente de bronce y vivía. ¿Quién era esa serpiente? ¿A quién está representando? ¿Cuál era la, La serpiente de bronce. pero la cita? La cita es a Números 21, 8 y 9. Esa serpiente era Jesucristo. Amén. Él es el único redentor y salvador. Amén. Es nuestro sanador. Él es todo. Solamente nosotros tenemos que consagrar nuestra vida a Él. Él no quiere la mitad, una parte de nuestra vida, porque es que ese es el error que muchos cometemos a veces, que decimos, ok, sí, Señor, ven a mi vida, pero te entrego esta partecita de mi vida. Esta no, gracias, Señor. Yo de esta me encargo yo. No te preocupes, déjame a mí esto porque yo puedo solito. Entonces, el Señor no quiere eso. O todo o nada, ¿verdad? Entonces tenemos que entregarle todo al Señor, consagrar nuestra vida al Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros para que tengamos una vida abundante. Amén. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creerle a Él y ser obedientes, permanecer con nuestra mirada fija en Él. ¿Por qué dice así? Hebreos 12, el capítulo 12 de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en la vida hay muchas cosas que pueden pasar, que nos pueden desenfocar del Señor Jesús, y ya vamos a querer por nuestras propias fuerzas, nuestros propios medios seguir adelante, y no puede ser así. El Señor quiere que dependamos de Él totalmente, 100%,
Porque si nosotros hacemos así, Él es el único que nos garantiza la victoria y sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Él mismo lo dice, amén. Amén. Eso está en Juan 15. Él es la vida y nosotros los pámpanos, ¿verdad? Y separados de Él, nada podemos hacer. Así que Cristo hizo un pacto con nosotros, mis hermanos, el cual selló como con su propia sangre. Imagínense, con su propia sangre. Él hizo ese pacto y lo selló para darnos una esperanza y seguridad de liberarnos de nuestras prisiones y recompensarnos por nuestros sufrimientos. Él es tan lindo que Él nos saca de esas prisiones donde estamos, ¿verdad? Encerrados, donde nos sentimos atados y todo. Él nos libera y nos recompensa también por todos esos dolores que hemos sufrido. Amén. Miren qué bonito que dice en Zacarías 9, 11 y 12. Esta es la versión NBD, es una versión moderna. Me encantó como dice, debido al pacto que hice contigo, el cual sellé con sangre, yo libraré a tus cautivos de este pozo seco que les servía de prisión. Presos, váyanse ahora a la tierra donde está la salvación, porque aún hay esperanza. Prometo ahora darles el doble de cosas buenas por cada dolor que sufrieron. Qué hermoso, amén, aleluya, gloria al Señor, Él es hermoso. Sí, mis hermanos, que para concluir, nuestra actitud debe ser la correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Una actitud positiva de fe, ¿verdad? Una actitud de fe, de esperanza, de confianza en el Señor Jesucristo y de la actitud de la que nos conduce al resultado de todo lo que experimentamos en la vida. Es nuestra actitud, porque si nosotros estamos pensando lo malo y quejándonos, murmurando y esperando lo malo, pues eso es lo que nos va a pasar, ¿verdad? Entonces tenemos es que tener esa actitud positiva de fe en el Señor Jesucristo y esa es una elección. ¿Se acuerdan lo que vimos ahora que les dije? Eso lo decidimos nosotros, cada uno de nosotros tiene el control de eso, ¿verdad? La mente. Tenemos que cambiar nuestra mente, renovarla cada día. Amén. Debemos nosotros cambiar por medio de la renovación de nuestra mente, ser obedientes. Siempre estar agradecidos y contentos, porque si tenemos esas actitudes buenas, entonces, en nuestra vida van a fluir siempre las bendiciones de Dios. Siempre Dios, así como a José, ¿verdad? Y como a muchas personas, Dios las bendice, las bendice. Como decía el pastor, que Dios bendice de tal manera que a veces él le dice, ay, Señor, no más, yo me siento mal de tanto que me bendices, pero entonces es por eso, ¿verdad? Porque tenemos que poner de nuestra parte, somos hijos de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del dueño del oro y de la plata, del dueño de todo. Y si Él no escatimó ni su propia vida, sino que la dio por nosotros, cuánto más Él no nos va a dar lo que necesitemos, ¿verdad? Y hasta más nos da. Pero tenemos que tener esa buena actitud siempre nosotros, porque nuestro Redentor vive. Él nos sacó, ¿cierto? De donde estábamos, Él nos redimió y Él vive, nosotros no tenemos un Dios muerto, ¿verdad? Como los otros dioses que tienen, que le rascan la barriga al Buda y eso que está muerto hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos un Dios muerto, es un Dios vivo, amén. Amén. Él vive y no, Él no nos ha traído hasta aquí donde estamos, mis hermanos, para que volvamos atrás a ese desierto seco de donde Él nos sacó. ¿Amén? De dónde nos sacó a cada uno, pues cada uno sabe, ¿verdad? De dónde nos sacó el Señor. Él tuvo misericordia y nos sacó de allí, de ese desierto seco donde no había nadita de esperanza. Amén. Sino solamente tristeza, llanto y que nos esperaba la muerte, ¿verdad? Muerte eterna, muerte física, todo ese peligro que el Señor nos sacó. Así que Él quiere darnos lo mejor,
pero nosotros tenemos que tener esa actitud positiva, actitud de fe, creyéndole al Señor, confiando en Él y esperando siempre en Él. Amén, porque sus misericordias son eternas. Él no, su mano está extendida todavía a nuestro favor. Nosotros no tenemos sino que clamar a Él y confiar en Él y ser obedientes a su voluntad. Amén. Y Él va a llenarnos de sus bendiciones hasta que sobreabunden. Amén. Así que esa es la enseñanza para el día de hoy, mis hermanas. Espero, hermanos todos, espero que haya sido de bendición para mi vida. Primero que todo, pues el Señor habló y siempre me hace meditar sobre eso porque todos podemos caer en eso. Amén. En esa de estarnos quejando y murmurándonos y viendo más los problemas, contando más los problemas que las bendiciones cuando debe de ser al contrario. Amén. Contar las bendiciones y decir gracias a Dios que tengo esto y esto y esto y esto, todo esto lo tengo. Quizás no tengo estas cosas de aquí, pero gracias a Dios por todo lo que tengo. Amén. Y si a Dios le place bendecirme y darme lo que le pido, ¿cierto? Porque dice que nos gocemos en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y Él lo hace, ¿verdad? Pero tenemos que seguir fieles y obedientes a Él. Amén. 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 Dios los bendiga. Amén. Amén, amén. Bueno. Enseñanza.